Si tomas omeprazol y sigues teniendo ardor, regurgitación, tienes tos o una sensación de flema pegada en la garganta, es posible que hayas pensado dos cosas. En primer lugar, que el omeprazol ha dejado de hacerme efecto. Y en segundo lugar, que mi estómago está cada vez peor y no tolera nada. Pero hay una tercera posibilidad, que estemos llamando simplemente ácido a varios problemas que son diferentes. Porque una cosa es cuánto ácido produce tu estómago y otra distinta es que el contenido del estómago suba hacia el esófago. Y otra distinta es que tu esófago se haya vuelto tan sensible que perciba como doloroso cosas que antes apenas notaba. Si solo tocamos uno de estos tres mandos de control, es posible que sigamos teniendo problemas. Por eso hoy lo que vamos a hacer es ver realmente qué hace el omeprazol, el almagato, los alginatos y los llamados protectores de la mucosa, porque se utilizan todos para el reflujo, pero no hacen lo mismo. Y entender la diferencia entre unos y otros evitará que acumules productos sin saber qué problema estás intentando resolver. Empiezo por aclarar algo que es importante. El omeprazol no es un mal medicamento, sino todo lo contrario. En realidad, tanto el omeprazol como otros fármacos de su familia, como el lansoprazol, pantoprazol y similares, son muy buenos para reducir la producción de ácido y para curar la esofagitis, es decir, la inflamación del esófago provocado por el ácido. El problema es esperar que hagan cosas para los que no están diseñados. Imagínate que en tu casa, por ejemplo, tienes una tubería por la que circula agua que está demasiado caliente. El omeprazol lo que haría es cerrar parcialmente el grifo del agua caliente. Es decir, que el líquido que pasaría por la tubería quemaría menos porque pasaría menos cantidad. Pero el omeprazol no repara la tubería y no cierra la válvula del agua caliente, es decir, la válvula entre el estómago y el esófago. No impide necesariamente que el contenido siga subiendo. Puede hacer que el reflujo sea menos ácido, pero seguir existiendo regurgitación. Y resulta que en ese contenido pueden viajar alimentos, enzimas digestivas como la pepsina y en algunos casos también componentes que proceden del duodeno, es decir, de la parte del intestino delgado. Por eso unas personas pueden notar menos ardor, pero continuar con la regurgitación, con tos, con carraspeo y con que una sensación de líquido asciende. Ahora bien, antes de concluir que el omeprazol ha fallado en este caso, hay que comprobar algo que es mucho más sencillo. ¿A qué me refiero? ¿Se está tomando correctamente el omeprazol? Porque el omeprazol no funciona como un antiácido de rescate que te lo tomas cuando ya ha empezado el ardor, para calmar el ardor en ese momento. No. En general funciona mejor cuando se toma antes de una comida, habitualmente unos 30-60 minutos antes, y siguiendo la pauta que ha indicado el médico. Si esto se incumple, que pasa con mucha frecuencia, entonces puede haber problemas. Cuando hay un reflujo confirmado, sobre todo con esofagitis, inflamación del esófago, estos fármacos siguen siendo el tratamiento principal. Pero subir la dosis o alargarlos sin preguntarse por qué siguen los síntomas no es la respuesta. Te pongo un ejemplo, un caso. Le llamaremos Rosa, de 61 años. Rosa llevaba meses tomando omeprazol, pero le comentaba al médico que a mí esto ya no me hace nada, sigo teniendo reflujo todos los días. Cuando el médico le preguntó cómo estaba tomando este omeprazol, explicó que desayunaba y después, si aparecía el ardor, se tomaba la cápsula. Es decir, estaba tomando el omeprazol como si fuera un antiácido rápido. Al corregir el horario y tomarlo bien, pues se solucionó el ardor. Pero continuó notando que la comida le subía hacia la boca después de cenar. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué seguía notando esto? Pues el medicamento sí que le estaba reduciendo el ácido, pero el medicamento, el omeprazol, no estaba evitando que ascendiera el contenido hacia arriba. Es decir, se había tocado un mando de control, pero no el otro, que también nos interesa. Y esto nos lleva a las razones por las que un reflujo puede seguir igual. Las tres primeras son precisamente estos tres mandos de control de los que hablábamos. La primera es que todavía exista demasiado ácido, porque el medicamento no se estaba tomando bien, como el caso que hemos comentado, porque la pauta no era suficiente o porque el diagnóstico
necesita revisarse. La segunda es que siga subiendo el contenido, pero ahora con menos ácido. Aquí pues suele persistir sobre todo lo que se llama regurgitación. Y la tercera es la hipersensibilidad del esófago. ¿Qué es esto? Pues el esófago se comporta como si fuera una alarma de incendios, en este caso, pero demasiado sensible. Es decir, detecta una tostada quemada y reacciona a lo bruto como si estuviera ardiendo la casa. Y después hay una cuarta razón que no está en ninguno de estos tres mandos de control. Y es que el síntoma no venga en realidad del reflujo, aunque lo parezca. Existen otras causas que tu médico puede valorar, que pueden ir desde inflamaciones por algunos tipos de alergia hasta problemas en el movimiento del esófago. Por eso esto de seguir teniendo síntomas y seguir teniendo reflujo ácido no son exactamente lo mismo y hay que saber distinguir cuál es el problema. ¿Dónde entra aquí entonces el almagato? Pues el almagato es un antiácido. Lo que hace es trabajar sobre el primer mando de control, que sería la acidez. Su trabajo es neutralizar la parte de ácido que tenemos dentro del estómago. Imagínate que aparece una pequeña llamarada de fuego. El almagato actúa como si fuera un extintor. Puede aliviar rápidamente este episodio puntual, estas pequeñas llamas. Pero no repara la instalación eléctrica que ha provocado el incendio y el almagato tampoco evita necesariamente que vuelva a producirse el reflujo ni repara la válvula del estómago. El almagato es una herramienta para controlar el ácido que ya está ahí, pero no es una solución para los otros mandos de control. Además, puede interferir en la absorción de medicamentos. Por ejemplo, puede alterar la absorción de algunos antibióticos, hierro, gabapentina, digoxina y otros fármacos. Por eso suele ser necesario separarlo varias horas de otros tratamientos, también según el medicamento y la formulación concreta del medicamento. Debe utilizarse con especial prudencia en personas que tienen insuficiencia renal o cuando se pretende tomar de manera repetida durante mucho tiempo. Es decir, no se puede tomar de forma descontrolada. ¿Cómo actúa el alginato? No hay que confundir al alginato con el anterior que he comentado, ¿eh? El alginato lo que hace es trabajar sobre el segundo mando de control, que es el del ascenso del contenido desde el estómago al esófago. Después de comer, cerca de la unión entre estómago y esófago, se puede formar una zona que está poco neutralizada y es más ácida que el resto del contenido que hay en el estómago. Es lo que llaman bolsillo ácido o acid pocket. No es una capa perfectamente separada de ácido puro, pero sí es una zona que está especialmente propensa a participar en el reflujo después de comer o después de las comidas. Cuando determinados alginatos llegan al estómago, lo que hacen es formar un gel que atrapa gas y flota por encima del contenido gástrico. Imagínate una balsa flotando en un lago. Pues la balsa no va a coser la válvula ni pone un tapón permanente en el estómago, pero sí que crea una barrera temporal que hace más difícil que el contenido ascienda hacia el esófago. ¿De acuerdo? Entonces, al reducir ese ascenso, también puede disminuir la exposición al ácido, pero también a la pepsina y a otros componentes del contenido gástrico que también pueden dañar. Hay algunas formulaciones de este alginato que llevan asociadas además bicarbonato y otros antiácidos. Lo explico porque no todos los productos de alginato son iguales. Habrá que ver cuál es su composición. Entonces, ¿para qué sirve el alginato? Pues puede ayudar como complemento cuando aparecen síntomas pese al tratamiento, sobre todo la regurgitación y también las molestias después de comer. Hay otra herramienta más que se conoce menos y son los protectores de la mucosa esofágica. Trabajan de una forma distinta a todas las que he comentado antes, no cambian la acidez ni frenan el ascenso del contenido. ¿Qué es lo que hacen? Pues protegen la pared del esófago para que el contenido que va subiendo pues dañe menos. Algunos contienen ácido hialurónico con troitinsulfato y una sustancia bioadhesiva que ayuda a que permanezcan durante más tiempo en contacto con la pared del esófago. Puedes imaginártelo como un mueble de madera que se ha ido arañando. ¿Cuál es el primer paso? Pues dejar de arañarlo, como es lógico. Pero también podrías aplicar una capa protectora para aislar temporalmente la superficie mientras ésta se va recuperando. Pues esto sería algo parecido. Estos productos lo que intentan hacer es algo similar.
forman una película sobre la mucosa esofágica y reducen su contacto directo con el contenido que asciende hacia arriba. Tienes que consultarlo con tu médico para ver qué es lo que se adapta mejor a ti. Ahora ya podemos ordenar las piezas. Sobre la acidez trabajan dos herramientas. Hemos dicho por una parte el omeprazol, que lo que hace es reducir la producción, la fabricación de ácido, y por otra parte el almagato, que lo que hace es neutralizar el ácido que ya está en el estómago. Sobre el ascenso del contenido trabaja el alginato con la barrera flotante que hemos explicado, y por último tenemos el protector, que no actúa en ninguno de los mecanismos anteriores. Lo que hace es limitarse a proteger la pared del esófago. No hay uno que siempre sea mejor que los demás, todo dependerá del tipo de problema que estemos intentando resolver. Y aquí aparece un error que es frecuente. Pensar que, bueno, como sigo teniendo molestias, lo que voy a hacer es tomar un poco de todo y con esto seguro que iré mejor. Y entonces la persona empieza a tomar más omeprazol, después toma antiácido, luego alginato y además antes de acostarse toma otro protector. En fin, añadir capas sin entender el mecanismo lo único que puede hacer es aumentar las interacciones, el coste y también la confusión, y además no resolver el problema principal o incluso empeorarlo. Y cuidado, que cada uno de estos tiene su propio horario, sus interacciones, y la combinación, por consiguiente, conviene revisarla con el médico o el farmacéutico, no hacerlo por tu cuenta. Y sobre todo, no debes suspender por tu cuenta el omeprazol si te la han indicado por una esofagitis importante, por una úlcera esofágica o por una estenosis o por una situación que necesita una protección mantenida e importante. ¿Y qué pasa si haces correctamente el tratamiento y continúas igual? Pues lo que hay que hacer es fijarse en una cosa. Y es que con lo que puedes comprar por tu cuenta en la farmacia, actúas sobre todo en la acidez y en el ascenso del contenido. Pero llega un punto en que añadir más frascos y más medicamentos o más productos de este tipo no es la respuesta. Si has hecho bien el tratamiento y sigues igual, pues la salida no es acumular más capas de sustancias que te tragues. Hay que averiguar qué es lo que está pasando de verdad, porque puede que el problema no sea solo el ácido. Ya hemos comentado que puede ser que el contenido siga subiendo aunque sea menos ácido. Puede ser un problema de que el esófago se haya vuelto demasiado sensible y entonces reaccione de forma violenta ante cuestiones que antes no te darían problemas, o puede ser que simplemente no sea reflujo. ¿Cuál es el problema? Que esto no se adivina, lo que hay que es comprobarlo. Por ejemplo, una endoscopia que permite observar si hay inflamación, si hay estrechez o si hay una hernia de hiato u otras alteraciones. También la pH impedanciometría, que permite registrar el ácido que hay en el esófago que sube, también el líquido que asciende y otras circunstancias, y ver si coinciden con tus síntomas. Es como si instalaras una cámara y varios sensores en una tubería para ver qué es lo que pasa. En lugar de suponer dónde está la avería, lo que hacemos es observar realmente qué es lo que está pasando. Aparte, otras pruebas que se pueden hacer si se considera que los síntomas no son de tipo digestivo, que puede ser otro problema que haya en el tórax y que de síntomas que nos confunden. Entonces, si tienes un reflujo que no mejora, lo que has de hacer es empezar por 4 preguntas. La primera es: ¿mi síntoma principal es ardor, es regurgitación o es una molestia en la garganta? La segunda pregunta: ¿estoy tomando el tratamiento como fue indicado o lo uso solo cuando ya han empezado los síntomas? En tercer lugar, ¿estoy acumulando productos diferentes y no sé exactamente para qué sirve cada uno? Cuarta pregunta: si sigo igual, ¿necesito añadir otra cosa o lo que necesito es comprobar si realmente el problema es un reflujo? Porque hay que recordar también las señales de alarma, que son importantes. Si tienes dificultad progresiva al tragar, un dolor cada vez mayor al tragar también, una pérdida de peso que no tiene explicación, vómitos persistentes, o sangre en el vómito, o heces negras como el alquitrán, con anemia, o tienes un dolor intenso en el pecho que no sabes si procede del estómago o del corazón. En todos estos casos, no sigas probando remedios por tu cuenta. Aquí lo sensato y responsable es buscar una valoración médica rápida, incluso urgente. El resumen es sencillo. Cuando entendemos qué pieza está fallando,
pues entonces podemos utilizar la pieza adecuada. Pero hay que saberlo. Así evitamos estar apagando siempre la alarma, pero sin averiguar de dónde viene el humo. Si tu problema es la flema, el carraspeo, la sensación de bola en la garganta, te dejo aquí un vídeo sobre el papel que puede tener la pepsina. Y si lo que predomina es la regurgitación o el reflujo por la noche, pues aquí te dejo otro vídeo que es una guía del fallo mecánico de la válvula del estómago para que sepas qué hacer. Cuídate, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.